Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Sofía, una empleada de limpieza de 42 años, creció en un pequeño pueblo de provincias donde la vida era sencilla y los sueños, aunque numerosos, a menudo se dejaban de lado en favor de la supervivencia. Había dejado su pueblo natal para trasladarse a la capital hacía unos 20 años con la esperanza de encontrar una vida mejor. Pero, en cambio, descubrió un mundo donde las apariencias importaban más que el fondo, donde quienes ostentaban el poder solían ser los más solitarios, prisioneros de sus propias ambiciones. El Cristal no era solo un hotel, era un símbolo de lujo y poder, un lugar donde se alojaban las figuras más importantes de los negocios, la política y el entretenimiento. Sofía había trabajado allí durante 10 años, y todos los días barría los pasillos, limpiaba las habitaciones y pulía los pisos mientras observaba a los huéspedes que pasaban por los pasillos. Estos hombres y mujeres que parecían tener todo lo que deseaban, pero cuyos ojos a menudo delataban una especie de soledad que trascendía las paredes doradas del Cristal. Sofía no tenía una casa grande ni un coche de lujo. No tenía la última moda ni un ejército de sirvientes para las tareas del hogar. Pero sí tenía algo que estos poderosos clientes parecían perder con el paso de los años, la sencillez de una vida modesta pero plena. Sofía se levantaba cada mañana con un propósito claro, aportar su granito de arena a la belleza del mundo, aunque eso significara limpiar las huellas dejadas por otros. No esperaba nada extraordinario, estaba contenta con lo que tenía, encontrando una especie de paz en esa humildad. Pero esa noche, un cambio sutil ocurrió en el aire. Estaba limpiando el último pasillo del último piso cuando vio aparecer una figura imponente al final del pasillo. Caminaba con pasos pesados pero mesurados. Un hombre alto y bien vestido, con un traje oscuro de corte perfecto. La luz de la lámpara de araña iluminaba su cabello plateado, y su mirada penetraba las sombras del hotel. Sofía lo reconoció al instante. Era Hugo Sorel, un magnate petrolero, dueño de varias compañías de extracción de petróleo en todo el mundo. Se decía que era uno de los hombres más influyentes del país, pero también uno de los más misteriosos. Los medios lo describieron como una figura esquiva, tan respetada como temida. Se detuvo frente a ella, con una sonrisa enigmática en los labios. Su mirada era intensa, penetrante, como si ya hubiera decidido lo que iba a decir antes siquiera de dirigirse a ella. «Eres Sofía, ¿no?», dijo con voz tranquila pero autoritaria, sin apartar la mirada de su rostro. Ella asintió, un poco sorprendida de que él supiera su nombre. La mirada de Hugo era más que un reconocimiento, parecía ver más allá de la superficie, algo que ni siquiera había considerado que alguien pudiera percibir en ella. «Eres diferente a los demás», añadió tras una larga pausa, como si sopesara cada palabra. La miró fijamente un instante, y Sofía sintió una oleada de inquietud. «Esta noche, me gustaría ofrecerte algo inusual». La sorpresa la invadió. ¿Un magnate petrolero interesado en una simple señora de la limpieza? No lo entendía. Su corazón empezó a latir más rápido y un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió una oleada de preocupación, pero también una extraña curiosidad. No era ingenua. Sabía que este tipo de invitaciones no se hacían sin segundas intenciones. Pero había algo en el aura de este hombre, en sus ojos, que la hacía recelar e intrigar a la vez. ¿Qué?, preguntó con voz temblorosa pero firme, intentando interpretar al hombre que tenía delante. Sabía que no era algo común. Hizo una pausa, observando sus gestos y expresiones, antes de continuar. «Una oferta, Sofía. Una noche». La miró fijamente, midiendo cuidadosamente sus palabras como si cada sílaba tuviera un peso especial. No como ama de llaves, sino como mujer. Sofía frunció el ceño, sintiendo que la confusión crecía en su interior. ¿Qué quería decir con eso? Su mente empezó a dar vueltas, pero nada parecía lógico. No entendía lo que proponía. «Esta noche, te invito a mi suite. No para sexo, ni para una cita. Para conversar. Una noche en la que puedas ser algo más que quien eres aquí». Sonrió, una sonrisa que no era maliciosa, sino intrigante, casi sincera. Ella lo escrutó, buscando señales de manipulación o burla, pero no había nada en su mirada que sugiriera que se burlaba de ella. Parecía sincero. Y, sin embargo, había algo más complejo en su invitación.
¿Qué quería realmente de ella? ¿Por qué una simple ama de llaves, entre todas las personas, y no una de las muchas personalidades con las que se topaba a diario? Sofía dudó. La idea de aceptar semejante invitación parecía absurda, casi surrealista, pero había algo irresistible en sus palabras, una especie de desafío y curiosidad que la conmovía. Quizás, por una vez, podría experimentar algo más que la monotonía de su vida diaria. Quizás este encuentro le ofreciera una visión del mundo que siempre había observado desde lejos. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, con voz tranquila pero firme, mirándolo fijamente a los ojos. Su curiosidad crecía, pero también quería entender qué se escondía tras aquella invitación inesperada. Porque pareces ver el mundo de otra manera. Hizo una pausa, mirándola fijamente. No eres de esas mujeres que me adulan y me sonríen para conseguir algo. Eres genuina, y siento que sabes más de lo que aparentas. Añadió, casi con más suavidad, creo que tienes ideas, Sofía. Tienes una perspectiva que pocas personas poseen. Sofía se sentía inquieta. Él la veía de otra manera, como alguien importante, cuando solo era una simple limpiadora. Pero en sus ojos no detectó ni lástima ni desprecio. Había algo más, un respeto que no estaba acostumbrada a recibir. De repente se sintió vulnerable, pero también más viva que nunca. ¿Por qué rechazar la oportunidad de descubrir qué se escondía tras esos muros de sombra? Se enderezó y respiró hondo. Muy bien. Una noche, entonces. Pero no más. Subieron al ascensor en silencio, la atmósfera entre ellos era tan densa como el aire a gran altura. Sofía sintió una extraña mezcla de calma y aprensión. No estaba allí para satisfacer los deseos de Hugo ni para jugar a la autoridad. No, esta noche, parecía que algo más profundo estaba en juego. No era una simple señora de la limpieza. Era una persona, una voz entre muchas, dispuesta a decirle la verdad a este hombre al que muchos otros temían o idolatraban. La verdad, aunque a veces costara oírla. El ascensor ascendía lentamente, cada piso como un punto de referencia entre su mundo y el suyo. Sofía observaba el paisaje urbano a través de los grandes ventanales, una ciudad vibrante abajo, pero no podía evitar sentir la incongruencia del momento. Ella, empleada doméstica en un hotel de lujo, en el ascensor privado de un magnate petrolero, se dirigía a una suntuosa suite, un lugar que nunca imaginó visitar. Cuando se abrió la puerta del ascensor, se encontró con un vestíbulo aún más imponente de lo que había imaginado, donde cada detalle arquitectónico desprendía lujo por cada centímetro. El último piso del cristal ofrecía una vista impresionante de la ciudad, con las luces centelleando como estrellas lejanas. Sin embargo, a pesar de la magnificencia del lugar, algo en la atmósfera la dejaba perpleja. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado refinado, pero en el fondo, algo faltaba. Sin calidez, sin vida. Este entorno extravagante, que parecía diseñado para impresionar, carecía de alma. No había nada humano, solo objetos brillantes y paredes que reflejaban el vacío. Hugo la condujo a un sofá de terciopelo azul intenso y, con un gesto de la mano, la invitó a sentarse. Él mismo se acomodó en un sillón de cuero, más cerca de la ventana, pero lo suficientemente cerca de ella como para que su conversación fuera íntima, pero no agobiante. Una copa de vino tinto reposaba en la mesa de centro, intacta, apenas tocada. La tenue luz jugaba con los reflejos del cristal, y Sofía notó que Hugo también parecía absorto en sus pensamientos. Sofía se sentía extraña, en ese lugar que parecía no pertenecer a nadie, en ese silencio pesado, pero sabía que allí había algo que comprender, algo que este hombre, a pesar de toda su riqueza y poder, tal vez estaba tratando de encontrar. Hugo la miró con el aire de quien ha visto demasiado pero, paradójicamente, no puede comprender la verdadera esencia de la vida. Rompió el silencio con una voz profunda y serena. Vives en un mundo donde todo gira en torno al poder, Sofía. El dinero, la política, los negocios. ¿Pero qué hay de la gente como tú, la que trabaja duro cada día sin recibir ningún reconocimiento? La miró fijamente, buscando claramente una respuesta que quizá no encontraría en sus círculos habituales. Hizo una pausa, como si reflexionara sobre sus palabras. Lo tengo todo, pero estoy solo. Y estoy cansado. Sofía no tuvo que pensar mucho. Sabía lo que era vivir en las sombras, ser invisible para los poderosos. Pero lo que él no sabía era que ella había aprendido,
gracias a la resiliencia, a no buscar nunca el reconocimiento. No había espacio para ello en su vida. La gente como él no entendía la belleza del esfuerzo silencioso, ese que se realiza sin esperar recompensa. Ella lo miró, con una mirada serena pero penetrante, y respondió con dulzura pero firmeza: quizás ese sea el problema, Hugo. Lo tienes todo, pero no sabes lo que es la carencia. No entiendes lo que es luchar por cada centavo. Estás prisionero de tu propio mundo. La miró fijamente, sorprendido por la dureza de sus palabras, pero también, quizás, por la verdad que contenían. Por un momento, pareció a punto de replicar, pero luego se detuvo. Sofía no era una de sus cortesanas, no una de esas mujeres que simplemente sonreían y adulaban para ganar favores. No, ella era diferente. No necesitaba complacer. Tenía su propia lucha, su propia dignidad, y la mantenía en alto. Sonrió con tristeza, una sonrisa que delataba resignación y gratitud. Tienes razón. Olvidé lo que era luchar. Pero no es fácil entenderlo cuando estás en la cima, cuando todo lo que deseas está al alcance. Hizo una nueva pausa, casi imperceptible, antes de continuar, más quedamente, como si la realidad de sus palabras acabara de golpearlo. Olvidé lo que era sentir hambre. No del cuerpo, sino del alma. Sofía lo miró a los ojos, donde se mezclaban la tristeza y el aburrimiento. No solo estaba cansado del mundo, estaba cansado de sí mismo, de su propia vida, de lo que se había convertido. No era el dinero lo que lo había corrompido, sino la soledad que acompañaba cada paso. Ella lo sabía. Podía verlo en sus ojos, esa búsqueda incesante de algo que no podía nombrar, esa necesidad de simple contacto humano sin segundas intenciones. Respiró hondo, consciente de que sus palabras podrían no ser escuchadas por todos, pero sabía que era hora de hablar, hora de decir lo que pensaba, sin miedo. El sufrimiento, la carencia, es lo que nos permite crecer. No es el dinero lo que da valor a la vida. Es lo que hacemos con lo que tenemos. Y si has olvidado eso, has olvidado lo esencial. Hizo una pausa, observando su reacción. El verdadero poder, Hugo, no proviene de lo que tienes, sino de lo que das a los demás. La miró largo rato, sus ojos se llenaron de una luz que ella no había visto antes. Era como si viera algo que había perdido, algo que aún no sabía que estaba ahí, escondido en lo más profundo de su ser. Entonces, por fin, se levantó lentamente, sin prisa, pero con cierta determinación. Tienes razón, Sofía. Quizás seas la primera persona que me habla así en mucho tiempo. A medida que avanzaba la noche, lo que comenzó como una simple invitación a conversar se convirtió en una verdadera introspección para Hugo. Sofía, con sus palabras sencillas pero contundentes, lo llevó a confrontarse consigo mismo de una forma que jamás imaginó. A lo largo de la velada, cada palabra que pronunciaba parecía derribar los muros que había construido a su alrededor, lenta pero seguramente. Sintió como si ella hubiera visto más allá del hombre en el que se había convertido, como si fuera capaz de capturar la esencia misma de lo que había reprimido durante años, el dolor, la confusión, la búsqueda desesperada de sentido en un mundo que parecía girar en torno al poder y el dinero. Habían hablado de la vida, de decisiones, de arrepentimientos, pero también de la soledad de los ricos y la invisibilidad de los pobres, dos realidades que Hugo siempre había considerado separadas. A menudo había creído estar en la cima, pero la conversación con Sofía había sacudido sus certezas, poniendo de relieve la magnitud de su aislamiento. Sofía le había contado su pasado, cómo, de joven en un barrio difícil, tuvo que luchar por cada oportunidad. No tuvo un padre a su lado que la apoyara, ni una madre que la protegiera. Sus sueños se habían forjado en las calles, en momentos de lucha silenciosa, lejos de todo lo que el dinero podía comprar. Ella le explicó que el dinero no resuelve nada fundamental en la vida. Lo que el dinero puede comprar es comodidad, le dijo con calma, pero la verdadera riqueza, la que importa, se encuentra en lo que no se puede comprar. El amor, la humanidad, la conexión auténtica entre las personas. Sofía poseía una sabiduría amable pero implacable, una sabiduría que provenía del sufrimiento y la resiliencia. No necesitaba riqueza para comprender que lo que importaba estaba más allá de las cosas materiales. Ella se volvió hacia él, con un brillo de determinación en los ojos, y añadió: tienes más que ofrecer de lo que crees. Pero tienes que liberarte de estas ataduras que te has creado. Eres mucho más que este hombre que le muestras al mundo.
Las palabras resonaron en él, perforando la máscara de éxito que llevaba con tanto orgullo. Por primera vez en años, se sintió vulnerable, pero de una forma que nunca antes se había sentido. Sintió una extraña mezcla de liberación y culpa, como si todo lo que había construido fuera una fachada. Una fachada que ya no quería mantener. La noche avanzaba, pero no daba señales de terminar. Sin embargo, el momento de la separación se acercaba inevitablemente. Sofía se levantó para irse, pero antes de salir, se volvió hacia él una última vez. Él sabía que esa noche había sido un punto de inflexión en su vida. Y ella, por su parte, sabía que no habría vuelta atrás. No esperaba nada más. No deseaba nada más. Una noche nunca es solo una noche, Hugo. Puede ser un punto de inflexión. Pero depende de ti decidir si quieres cambiar o seguir viviendo en esta prisión dorada. Sus palabras fueron a la vez tiernas e impactantes, un último aliento de sabiduría flotando en el aire entre ellos. No intentó impresionarlo ni obtener nada a cambio. Simplemente dejó que la verdad, cruda y clara, se asentara en su mente. Hugo la vio marcharse, con la mirada llena de gratitud y arrepentimiento. Nunca imaginó que esa noche, una mujer a la que consideraba sencilla, incluso insignificante, trastocaría su mundo con palabras tan profundas. El rostro de Sofía, esa silueta que se perdía en la oscuridad de la noche, quedaría grabado en su memoria. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. De alguna manera, había perdido algo, pero también sabía que acababa de ganar mucho más. A la mañana siguiente, cuando Sofía regresó a su trabajo, lo hizo sin mirar atrás. No esperaba nada. Sabía que, por mucho que hubiera transformado a Hugo, se había convertido de nuevo en una mujer más en un pueblo lleno de gente que jamás entendería lo que había vivido esa noche. Pero eso no le preocupaba. Había hecho lo que tenía que hacer, y la verdadera victoria no residía en agradecimientos ni premios. Residía en saber que había dicho lo correcto y que había ayudado a alguien de una forma que jamás hubiera imaginado. Vivía con la certeza de que cada día marcaba una diferencia, por pequeña que fuera. Por su parte, Hugo comenzó a tomar decisiones radicales. Se alejó de proyectos que solo servían para aumentar su patrimonio personal y se dedicó a iniciativas que promovían el bienestar de las comunidades. Reevaluó sus prioridades, buscando restablecer relaciones humanas sinceras, recrear vínculos auténticos, lejos de los fríos cálculos de los negocios. Pasó menos tiempo en sus oficinas y más tiempo en los barrios donde había crecido, hablando con personas que había ignorado durante mucho tiempo, aprendiendo de ellas y, finalmente, escuchando historias que antes consideraba insignificantes. Se dedicó a obras de caridad, pero con una sinceridad que jamás imaginó posible. Nunca volvieron a verse. Quizás sus caminos no se cruzarían nunca más, y no importaba. Lo que importaba era que esa noche, sus mundos habían colisionado, y en ese encuentro inesperado, cada uno había encontrado una verdad largamente perdida. Una verdad que llevarían consigo, silenciosa pero poderosa, por el resto de sus vidas.